Buenos días. Mi nombre es Victoria Quintero Morón y comparto con José Díaz Diego una reflexión sobre aportes de la antropología a la lectura de los documentos históricos. Reflexiones a partir de un epistolario de guerra en la ocupación de la Araucanía. Esta charla tiene dos partes, una introducción más teórica y otra centrada en el estudio de caso. Esta presentación, o parte 1, se dedica a compartir por qué la antropología puede ser una perspectiva valiosa para leer documentos históricos y para acercarnos de otra manera a los archivos. Partimos de una idea sencilla pero fundamental, y es que los documentos no son espejos transparentes del pasado, sino producciones sociales, atravesadas por intereses, tensiones y silencio. Y es precisamente en esos silencios y en esas mediaciones donde la antropología puede aportar una mirada distinta. Desde ese objetivo general de mostrar cómo la antropología puede enriquecer la lectura crítica de los documentos, nos acercamos a un encuadre teórico-metodológico con 3 objetivos específicos. En primer lugar, pretendemos situar brevemente las relaciones diacrónicas entre antropología e historia, yendo más allá de las visiones que las oponen y mostrando cómo ambas disciplinas han dialogado y se han influido mutuamente. En segundo lugar, es nuestro objetivo explicar qué dimensiones teórico-metodológicas ofrece la antropología para leer archivos. La atención a quién produce los archivos y con qué fines, la sensibilidad hacia las omisiones, las contradicciones o los afectos que circulan en ellos y la comprensión del archivo como un espacio de poder. Por último, a partir de aquí, quisiéramos aplicar estas ideas a un caso concreto, un epistolario militar de la ocupación de la Araucanía chilena, que nos permite observar cómo se construyen legitimidades, cómo se fabrica un territorio y cómo se consolidan determinadas memorias oficiales. La estructura de la presentación seguirá este recorrido. Comenzaremos con una introducción al tema, seguiremos con las conexiones entre disciplinas, para después, en el tercer punto, entrar en el centro de la cuestión, la etnografía de archivos o los aportes conceptuales de la antropología al análisis de los archivos, en tanto que práctica documental y dispositivos de poder. En un cuarto punto, nos acercamos a las cartas como unos documentos con ciertas peculiaridades que nos interesa señalar. Finalmente, en la segunda parte, de la que se encarga mi compañero José Díaz Diego, veremos cómo todo esto se materializa en el estudio del epistolario de Francisco Echaurren García Huidobro, ministro de Guerra y Marina entre 1868 y 1870 en Chile. Nuestro propósito es que al finalizar podamos pensar los archivos no solo como depósitos de información, sino como espacios vivos atravesados por relaciones sociales y disputas históricas. Los epistolarios del que fuera ministro de Guerra y Marina de Chile entre 1868 y 1870, Francisco Echaurren García Huidobro, nos sirven de marco para pensar qué puede aportar la mirada antropológica a la lectura de archivos históricos. Tradicionalmente, los documentos históricos se han tratado como depósitos de información, piezas ordenadas dentro de un archivo que, si se interpretan correctamente, permiten reconstruir un pasado tal como fue. Frente a esta visión, algunas miradas críticas, como la perspectiva antropológica que hoy traemos, parten de una premisa diferente. Esta idea es que un documento es siempre una acción social, un gesto situado,
mediante el cual alguien registra algo para alguien, en un contexto específico, con fines concretos y bajo un conjunto de convenciones institucionales. Esta constatación, en apariencia muy evidente, tiene sin embargo implicaciones profundas. Significa que una carta militar no solo transporta datos o información, transporta relaciones, jerarquías, emociones, temores, justificaciones. Significa también que el archivo que las conserva no es un almacén neutral, sino un dispositivo en el que se seleccionan, se ordenan y legitiman ciertas narrativas del pasado, mientras que se dejan otras narrativas y otros pasados en los márgenes. Esta perspectiva de la antropología nos permite entonces desplazar la pregunta clásica ¿qué dice este documento sobre los hechos?, hacia otras preguntas que abren capas analíticas más complejas. ¿Para quién se escribe este documento? ¿Qué tipo de relación establece con su destinatario? ¿Qué teme? ¿Qué omite? ¿Qué exagera? ¿Qué normaliza? ¿Qué formas de autoridad se están produciendo en la escritura misma? A partir de esta perspectiva, se despliegan tres aportes fundamentales que guiarán nuestro análisis posterior. Primero, la antropología introduce una mirada situada y relacional. Se trata de entender los documentos no como unidades aisladas, sino como parte de una ecología más amplia de prácticas de escrituras, itinerarios materiales y condiciones institucionales. Segundo, aporta una sensibilidad hacia los silencios. No se entiende la ausencia como vacío, sino como producto del poder, como efecto de decisiones, negociaciones y violencias. Y tercero, ofrece una atención profunda y detallada a los afectos, las atmósferas y las subjetividades que circulan en los textos. La irritación, la ansiedad, el orgullo, el miedo o la prudencia diplomática no son detalles anecdóticos, sino elementos constitutivos del modo en que el Estado se piensa y se produce a sí mismo. A menudo se nos presentan las miradas de la historia y las de la antropología social como epistemologías profundamente contrapuestas. Sin embargo, a pesar de las diferencias, hoy día diríamos que pesan más los encuentros e hibridaciones que las fronteras y los muros. La división contemporánea entre historia y antropología es en gran medida una construcción disciplinar del siglo XIX. Así, la historia quedó asociada al archivo escrito y al Estado-nación. La antropología, en cambio, se vinculó a la alteridad y al trabajo de campo colonial. Esta separación produjo jerarquías epistemológicas muy persistentes. Sociedades con historia frente a sociedades sin historias. Fuentes rigurosas frente a relatos orales o culturales. ¿Por qué debería entonces entrar la antropología en el ámbito de los archivos y sus lecturas? Nuestro punto de vista es que ambas disciplinas comparten una serie de preocupaciones fundamentales. ¿Qué cuenta con evidencia? ¿Cómo se produce el poder? ¿Y cómo se construyen memorias? Así pues, este apartado sobre las relaciones entre disciplinas es deliberadamente muy somero. Su objetivo es mostrar que la frontera disciplinar nunca fue tan clara como se nos ha enseñado. Ya a lo largo del siglo XX, ambas disciplinas fueron generando múltiples puentes. Frank Boas, a principios de siglo, fue un antropólogo que cuestionó la idea de que solo algunas sociedades tienen pasado. La Escuela Francesa de los Anales introdujo el tiempo social y las estructuras de larga duración. La antropología británica, con Evan Pritchard
O. Leach incorporó la dimensión histórica para entender la acción social. Y posteriormente, autores como Levi-Strauss, Clifford Geertz, Marshall Salins o Wolff mostraron que los procesos culturales y políticos solo pueden comprenderse históricamente. La microhistoria italiana añadió la lectura indiciaria, la idea de que los documentos son pistas y no certezas. Las propuestas más recientes nos hablan de remix disciplinario, donde la historiografía y la antropología se vuelven mutuamente productivas cuando se leen sin fronteras rígidas. Claramente, con estas breves notas, no buscamos reconstruir una historia disciplinar, sino remarcar que lo que hoy llamamos etnografía de archivo nace precisamente en estos cruces y encuentros. Así pues, esta línea del tiempo ilustra de forma visual cómo estas disciplinas han ido encontrando espacios de diálogo a lo largo de un siglo. Diríamos, pues, que la reflexión sobre los documentos como prácticas sociales tiene raíces profundas y que son raíces híbridas. Esta línea del tiempo sintetiza esa trayectoria y sitúa nuestra reflexión dentro de un debate que no es nuevo, pero que sigue siendo metodológicamente muy fecundo. Desde perspectivas constructivistas, como la que desarrolla la antropóloga Rosanna Gruber, debemos asumir que la historia no trata de recuperar un pasado intacto que quedó esperando ser descubierto. Lo que hace la historia es construir una interpretación del pasado desde el presente, desde las preguntas, las tensiones y las posiciones de las que escriben, de quienes escriben. En esta mirada, los documentos dejan de ser reflejos neutrales, son acciones sociales, son gestos mediante los cuales los actores del pasado trataron de ordenar lo que vivían, justificarse ante otros, negociar autoridad o estabilizar acontecimientos que todavía estaban en disputa. Cada registro surge además desde una posición situada. Quien lo escribe lo hace inmerso en jerarquías, responsabilidades, intereses y expectativas. Por eso, para Gruber, historizar no es solo ordenar hechos, es entrar en una disputa por el significado, una lucha por decidir qué cuenta como relevante, qué versiones prevalecen y cómo se interpreta aquello que se convierte en documento. Desde esta perspectiva, que sintetiza muchos trabajos hechos anteriormente, tanto de historiadores como de archiveros críticos, como de antropólogos, vemos los lugares donde antropología e historia se encuentran. Ambas buscan comprender cómo se produce el conocimiento sobre el pasado, cómo se selecciona, se interpreta y se legitima aquello que finalmente queda registrado como historia. El archivo no es transparente. En esta diapositiva queremos detenernos en varios elementos que ciertas voces antropológicas han ido aportando para una lectura crítica de los documentos históricos, especialmente cuando estos forman parte de archivos estatales o coloniales. Cada uno de estos enfoques, muchas veces nacientes de tradiciones híbridas, nos ayuda a pensar los documentos no como fuentes neutrales, sino como prácticas sociales, atravesadas por relaciones de poder, selecciones y formas de sensibilidad institucional. El primer punto concierne a los silencios, tal y como lo formula Michel Roch-Trouillot. Para él, los silencios no deben entenderse como simples lagunas o pérdidas accidentales. Los silencios se producen. Surgen en cada etapa del proceso histórico, en la creación de los hechos,
en su registro, en su archivo y también en su interpretación posterior. Así, Trouillot nos invita a reconocer que la historia depende siempre de decisiones selectivas. Estas decisiones organizan jerarquías, definen qué aparece como relevante y qué se diluye hasta desaparecer. Para esta perspectiva, la cuestión no consiste en reconstruir lo que falta, sino en preguntar qué relaciones de poder permiten que ciertas voces permanezcan en la sombra y qué lógica institucional sostiene estas ausencias. Así, esta atención a la producción del silencio nos ofrece una herramienta para entender cómo el poder controla no solo lo que se dice, sino también lo que puede ser legado como memoria. Un segundo aporte que queremos destacar procede del legado de Anne Laura Stoller, quien propone un cambio de escala en la lectura del archivo. Stoller introduce la idea del grano o la textura del archivo, un interés por examinar su materialidad interna y sus detalles formales. Para ella, leer el grano, o lo traduciríamos más bien como la veta del archivo, igual que la madera tiene veta, el archivo tiene una veta, tiene unas direcciones, tiene unas texturas. Entonces, leer la veta del archivo implica fijarse en lo que suele pasar más desapercibido. Repeticiones, titubeos, tachaduras, comentarios marginales, variaciones de tono. Estos elementos no son periféricos. Revelan dimensiones cruciales del funcionamiento institucional. Permiten observar momentos en los que la autoridad se vuelve incierta o la clasificación se vuelve problemática. Stoller recuerda que el archivo es un espacio de trabajo, no un depósito pasivo. Así pues, las irregularidades formales son marcas de la vida interna de las instituciones, de sus preocupaciones, de sus esfuerzos por mantener el control, de sus tensiones administrativas. Stoller nos propone leer a contrapelo del archivo. Leer a contrapelo consiste en tomar en serio estas señales mínimas que muestran lo que el archivo no declara, lo que oculta, pero a la vez deja entrever. Un tercer enfoque del que queríamos hablar se relaciona con los afectos institucionales. Autoras como Sara Ahmed y la propia Stoller insisten en que las instituciones no son entes puramente racionales. Tienen formas de sentir: preocupación, ansiedad, cautela, irritación, orgullo, temor. Estas tonalidades no deben entenderse como emociones individuales, sino como modos de relación con el mundo que se sedimentan en las prácticas administrativas. La antropología así quiere comprender cómo estos afectos influyen en la producción de documentos, orientan decisiones y moldean estrategias retóricas. Así, por tanto, un archivo que expresa, por ejemplo, ansiedad, está revelando tensiones respecto a una realidad que se intenta administrar. Un cuarto elemento tiene que ver con la materialidad y la circulación. La antropología documental y los estudios del archivo, siguiendo trabajos como los de Burton, recuerdan que un documento no existe solo en su contenido, sino en su trayectoria. Se escribe, viaja, se copia, se reorganiza, se clasifica y se interpreta. El documento tiene múltiples transformaciones. Cada uno de estos movimientos afecta a la forma en que puede ser leído. Así pues, la biografía de un documento es parte integral de su significado. Para entender su significado, tenemos que entender quién lo produjo, quién lo recibió, quién lo archivó y cómo se catalogó.
y cómo esto se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Todos esos son trazos que nos dan información. El quinto punto es la atención al lenguaje del Estado. Así, inspirándonos en la metáfora interpretativa de Clifford Geertz, podemos entender los documentos como textos culturales, mediante los cuales el Estado construye categorías y va delimitando qué considera un problema, un riesgo o, por el contrario, un sujeto legítimo. El documento no describe simplemente el mundo. El documento interviene en el mundo, produce realidad, clasifica, define fronteras, atribuye responsabilidades. En resumen, produce significados que luego se consolidan como parte del orden administrativo. Por último, queremos prestar atención a las voces ausentes desarrolladas en tradiciones asociadas a Ranajit Guha y Elizabeth Jelly, que nos recuerdan que los archivos están atravesados por desigualdades. No todas las experiencias, no todos los pasados tienen el mismo acceso al registro institucional. Son múltiples las memorias que quedan fuera, no por falta de relevancia, sino porque no encajan en los marcos administrativos o en los intereses o las narrativas que el Estado busca sostener. Así pues, estos enfoques lo que analizan es cómo ciertos sujetos, prácticas, sufrimientos, represiones, fueron desplazados, anulados de lo documentable. Al atender estas ausencias, nos interrogamos por los límites del archivo y por las condiciones sociales, estructurales, por las desigualdades que organizan la posibilidad de dejar huella. En conjunto, todos estos enfoques que acabamos de nombrar permiten comprender el archivo como un espacio dinámico y desigual. Un espacio donde se producen sentidos, se negocian problemas y se estabilizan ciertas versiones del pasado. Con estas miradas subrayamos el encuentro entre disciplinas y cómo la antropología no sustituye la labor histórica, sino que la complementa, mostrando que cada documento es una acción social situada, cargada de tensiones, decisiones y afectos. A partir de las herramientas conceptuales que hemos presentado, podemos adentrarnos en el tipo de lectura que proponemos para el epistolario militar. Nuestro objetivo aquí es describir las dimensiones que hacen de la carta un objeto especialmente revelador para comprender las prácticas de escritura del Estado en contextos de conflicto y ocupación. En primer lugar, la carta debe entenderse como un documento híbrido, pues no pertenece por completo a lo administrativo ni a lo personal. Es un encuentro entre esas dos dimensiones. Un espacio donde conviven órdenes, justificaciones, impresiones subjetivas, mensajes de amistad, solicitudes, evaluaciones. Esta hibridez refleja la complejidad de la posición de los remitentes y la densidad de expectativas institucionales que recaen sobre ellos. La carta no es solo un vehículo de información, es también un formato donde se negocia autoridad y donde se inscribe la experiencia personal. Una experiencia que actúa bajo mandatos que rara vez son unívocos. En este marco resulta fundamental considerar la noción de gubernamentalidad siguiendo las propuestas de Michel Foucault y de James Scott. Las cartas militares pueden verse como tecnologías de gobierno a distancia. Permiten producir visibilidad, ordenar el territorio, definir figuras de riesgo, distribuir responsabilidades e incluso son un intento de vigilar la ejecución de órdenes. La circulación de estas cartas sostiene formas de control que no dependen únicamente de la presencia física del Estado,
sino de su capacidad para administrar desde la escritura. Otro aspecto que queríamos señalar es el de la incertidumbre epistolar. La carta está marcada por una temporalidad que incluye retrasos, desfases, tensiones entre lo que se ordena, lo que se pide, lo que se solicita y lo que realmente ocurre. Una carta nunca garantiza simultaneidad, depende de los tiempos de tránsito. Así que lo que solicita puede ser inviable cuando llega a su destinatario. Lo que se describe puede haber cambiado durante el viaje. Y lo que se interpreta depende un poco de cómo el remitente está anticipando qué es lo que espera el destinatario y su reacción. Así pues, esta estructura genera una forma de incertidumbre que produce afectos institucionales como la ansiedad, la cautela, la sospecha o el temor al error. También queremos considerar las estrategias retóricas que circulan en esta correspondencia. La carta puede funcionar como una defensa anticipada. Se explican decisiones, se justifican actuaciones, se matizan responsabilidades. Estas estrategias no deben entenderse solo como maniobras personales. Son indicadores del modo en que los sujetos institucionales se sitúan dentro de las jerarquías, unas jerarquías que distribuyen riesgos, expectativas y sanciones. La retórica, de esa manera, nos está mostrando una comprensión de los equilibrios de poder. Otro elemento central es la producción discursiva del territorio y del enemigo. Estos escritos no solo nombran la realidad, la están configurando a través de descripciones, de selección de qué se describe, de oposiciones, de formas de clasificar, de adjetivaciones. Se contribuye a construir una imagen particular del territorio y de aquellos que lo habitan. Y esta producción discursiva es un proceso de legitimación de la intervención estatal que organiza la narración del conflicto. El territorio aparece como un problema que requiere administración. Los sujetos, los actores nativos, como figuras que deben de ser contenidas, vigiladas, redefinidas, usadas, etc. Por último, queremos atender a los silencios coloniales que atraviesan estas correspondencias. No se trata de silencios abstractos, sino de ausencias concretas. Violencia no mencionada, tensiones suavizadas, agencia indígena que se desvanece en la narración oficial. Estos silencios no son omisiones inocentes, son mecanismos mediante los cuales el Estado estabiliza su relato y define qué forma parte de la historia narrable y qué queda relegado a los márgenes. Así pues, analizarlos permite comprender cómo se construyen versiones legítimas del pasado y cómo el archivo participa activamente en esta construcción. Por lo tanto, el epistolario, más que un conjunto de datos sobre la ocupación, puede aparecer como un laboratorio documental en el que el Estado se piensa, se organiza y se escribe a sí mismo. Lo que hemos visto hasta ahora constituye algunas aproximaciones al andamiaje conceptual que nos permitirá abordar el epistolario militar de la parte segunda de esta charla. La idea central ha sido sencilla. La antropología no reemplaza la mirada histórica, la complementa, ampliando lo que los documentos pueden decirnos. Aporta sensibilidad hacia las relaciones sociales que producen estos documentos, hacia las materialidades que los sostienen, hacia los afectos que los atraviesan y hacia las ausencias que los estructuran. Sobre todo, permite comprender que en contextos coloniales los documentos militares no solo registran el conflicto, producen territorio, legitiman dominación y elaboran memorias oficiales que aún perduran en el presente. Con este marco conceptual concluimos la parte primera.
En la parte segunda aplicaremos estas perspectivas para leer en detalle las cartas de Chaurre y explorar cómo en ellas se encarna la gubernamentalidad colonial, la ansiedad administrativa, la producción del enemigo y la fabricación de silencios que han dado forma a la memoria histórica de este conflicto. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo cordial.